Hola, mi nombre es Shaina Joseph y esta es la historia de mi vida. Mi testimonio. Cuando tenía 5 años, mis 5 hermanos y yo fuimos separados de nuestra madre. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Un trabajador social entró a nuestra casa acompañado de policías. Nos subieron al asiento trasero de un coche patrulla. Mis hermanos y yo fuimos llevados juntos a un hogar de acogida, pero separaron a mi hermana y a 2 de mis hermanos. En el primer hogar de acogida había otros niños también. La madre adoptiva no hablaba inglés, solo español. Nos rapó la cabeza a mi hermana y a mí, aunque siempre habíamos tenido el cabello largo. De repente, nos quedamos con el cabello cortado como niños. Recuerdo que una vez, aunque nunca tuve problemas para ir al baño, me puso un pañal. Tenía que acostarme en un banco de gimnasio, como los que se usan para hacer ejercicio, y quedarme en la esquina del cuarto. A veces me daba huesos sin carne para comer. Eventualmente, las autoridades se dieron cuenta de que no estábamos siendo bien tratadas y nos trasladaron a otro hogar de acogida, esta vez en Brooklyn, Nueva York. No, en el nuevo hogar de acogida, la madre era mucho mayor y la llamábamos abuelita. Ella nos cuidaba bien, dejó que nuestro cabello volviera a crecer, nos alimentaba bien y nos inscribió en la escuela. Pero siendo tan pequeña, no entendía por qué me habían separado de mi familia. Eso me hizo muy violenta. Con solo 6 años ya estaba viendo a un psiquiatra. Me dijeron que arrojaba sillas a otros niños en la escuela y que era muy agresiva. No recordaba todo, pero sabía que estaba muy enojada. Quería volver a casa y estar con mi familia. No entendía lo que estaba pasando. El psiquiatra me hacía preguntas sobre mi padre, pero yo no lo conocía. Insinuaba cosas absurdas, como que mi padre me golpeaba con cadenas, y lo escribía en sus informes, aunque no era cierto. Yo sabía que no era verdad, pero no tenía cómo defenderme. A pesar de que me agradaba abuelita, yo era muy rebelde. Me golpeaban mucho en ese hogar de acogida, aunque no sé si eso estaba permitido. Mi hermana, que era mayor, parecía estar bien con la situación. Ella era tranquila, mientras que yo era rebelde. Recuerdo una vez que le aventé tierra en los ojos porque no podía entender cómo ella parecía tan feliz ahí. Después de algunos años, teníamos visitas ocasionales con nuestros otros hermanos, que estaban en diferentes hogares de acogida. Normalmente, mi abuela estaba presente en esas visitas, y a veces también mi tía. Recuerdo haber visto a mi madre solo 1 o 2 veces en esos encuentros. Siempre me preguntaba, ¿dónde está mi mamá? Mia Dot. Con el tiempo, mi abuela logró reunir a la familia y mi madre recuperó nuestra custodia. Finalmente, volvimos a casa. Pero mi madre no estaba presente para cuidarnos. Siempre era mi abuela quien nos criaba y se hacía cargo de mis hermanos y de mí. Cuando tenía alrededor de 10 u 11 años, finalmente descubrí la razón por la que mis hermanos y yo fuimos separados de nuestra madre. Descubrí que mi mamá era adicta a las drogas. En ese momento no entendía muy bien qué significaba eso, pero me di cuenta de que ella había elegido un estilo de vida diferente en lugar de cuidar a sus hijos. Cuando regresamos a casa, mi madre casi no estaba presente. Fue mi abuela quien siguió criándonos, asegurándose de que fuéramos a la escuela y tratando de mantenernos a salvo. Perdimos el apartamento donde vivíamos y nos vimos obligados a mudarnos a la casa de mi tía en el sur del Bronx. Era un departamento pequeño, con solo 3 habitaciones, y estaba extremadamente lleno de gente. Mi tía ya tenía 6 hijos, y sumando a los 9 de mi madre, éramos 15 personas viviendo ahí. Mi madre nunca crió a ninguno de nosotros, y todos estábamos juntos en ese caos. Compartíamos camas, y en mi familia había pocas personas que trabajaban. Mi madre dependía de la asistencia social, mientras que mi abuela, que ya era mayor, trabajaba como maestra. Hacía todo lo posible por cuidarnos, pero era muy difícil para ella, que ya tenía una edad avanzada, hacerse cargo de 9 niños, incluso con la ayuda de mi tía. Fue en ese periodo cuando empecé a refugiarme en las calles. Buscaba amor, algo que no tenía en casa. Aunque mi abuela intentaba cuidarnos, nunca sentí amor de verdad. Nunca escuché palabras como «te quiero» o algo positivo. Al contrario, solo escuchaba críticas y comentarios negativos.
Eso me llevó a buscar consuelo en los lugares equivocados. Crecí en un barrio pobre, donde muchos padres estaban metidos en sustancias o alcohol. Los niños a mi alrededor pasaban por los mismos problemas que yo. Algunos venían de hogares de acogida, otros vivían en la calle sin supervisión. Igual que ellos, yo no tenía orientación. Empecé a fumar la verde a los 12 años. Salía y regresaba a casa cuando quería. Faltaba a la escuela y peleaba con todos. Por otro lado, también me destacaba en algunas cosas. Siempre me metía en los deportes de la escuela. Formaba parte del equipo de porristas, jugaba voleibol y básquetbol. Pero, aunque me iba bien, nunca recibí apoyo. Tenía 2 amigos cercanos y veía que sus familias, incluso con padrastros, los apoyaban y estaban presentes. Cuando yo lograba algo, no había nadie para felicitarme, nadie que me dijera, «Buen trabajo, Shaina», o «Te quiero». Nadie iba a mis juegos, nadie me animaba en las competencias. Eso solo aumentaba mi enojo y resentimiento hacia mi madre. Aún así, yo seguía queriendo a mi mamá. Muchas veces me quedaba despierta toda la noche esperándola, con la esperanza de que apareciera. Pero a veces desaparecía por días, semanas, y solo daba señales de vida cuando llamaba desde alguna cárcel. Siempre estaba entrando y saliendo de prisión. En mi barrio había muchos traficantes y adictos. Muchos de ellos eran amigos de mi madre. Cuando ella desaparecía por algunos días o semanas, buscaba a esos traficantes y amigos para preguntarles si la habían visto. Siempre estaba buscándola. Eso me llenaba de más rabia. Conforme fui creciendo, entendí mejor lo que debía ser el papel de una madre y me di cuenta de que yo no tenía eso. Veía a mis amigos con familias amorosas, con cariño y apoyo, y sentía envidia. Muchas veces me quedaba a dormir en sus casas solo para poder comer una comida decente. Mi familia cocinaba, pero no siempre había suficiente para todos. Con tantas personas en la casa, los 9 de nosotros junto con los 6 hijos de mi tía, era difícil. Mi abuela trataba de trabajar para mantenernos a todos, mientras que mi madre recibía asistencia social, pero gastaba el dinero en otras cosas, nunca en nosotros. Recuerdo veces en que, para conseguir $5 o $10 de mi madre, tenía que seguirla hasta donde cobraba el cheque, porque desaparecía con el dinero en cuanto lo recibía. Cuando se acercaba mi cumpleaños, tenía que pedir dinero a la gente, porque sabía que de mi mamá no recibiría nada. Había momentos en que, al salir de la escuela, veía a mis amigos comprando cosas sencillas, como comida china, y sentía un nudo en la garganta. Yo no tenía ni $1. No tenía dinero para comprar una bolsa de papas o cualquier otra cosa que me gustara comer después de la escuela. Mis amigos terminaban compartiendo conmigo, y eso solo me hacía sentirme aún más fuera de lugar, y me acercaba más a la calle. Como ya mencioné, empecé a fumar a los 12 años. Comencé a odiarme a mí misma. Me miraba en el espejo y me sentía horrible, porque siempre escuchaba que terminaría igual que mi mamá, muerta joven, en la cárcel o adicta. Esas palabras negativas, que la gente repetía al hablar de ella y hacer conexiones conmigo, me lastimaban profundamente y me hacían odiarme aún más. Cada vez que me veía en el espejo, pensaba en esas cosas y en mi madre. Para tratar de cambiar, empecé a hacerme perforaciones en la cara, a tatuarme. Me hice mi primer tatuaje a los 14 años. Estaba tratando de encontrar una manera de encajar, de sentirme querida. Terminé entrando en una pandilla. Por eso, tuve que hacer cosas que nunca quise, como pelear y lastimar a otras personas. A los 13 años, llegué al punto de intentar quitarme la vida. La idea surgió después de una pelea con mi tía. Mi madre llevaba días desaparecida y simplemente ya no quería seguir viviendo. Tomé un objeto filoso y lo acerqué a mi cuello, pero el dolor fue insoportable. Intenté en el estómago, pero tampoco pude. Entonces, encontré una cuerda para saltar y la até a la litera de nuestro cuarto. La sensación de asfixia fue tan incómoda que me arrepentí de inmediato. Después, vi un frasco de pastillas y pensé, si me las tomo me voy a dormir y no me va a doler. Había una pariente en la casa, alguien a quien acababa de conocer y que era un poco mayor que yo, del lado de la familia de mi abuelo.
Cuando le conté lo que planeaba hacer, me dijo: «Dudo que lo hagas». Esas palabras me impulsaron aún más. Una de mis hermanas menores estaba ahí, llorando, rogándome que no lo hiciera, pero mi tía, de alguna manera, alentaba la situación, repitiendo: «No lo vas a hacer, dudo que lo hagas». Entonces me tomé todas las pastillas, 5 frascos enteros. Estaba segura de que iba a quedarme dormida y no despertaría. Pero por la gracia de Dios, desperté. Cuando abrí los ojos, sentía los efectos de las pastillas en mi cuerpo. Agarré el frasco vacío y se lo di a mi abuela. Lo siguiente que recuerdo es estar en el hospital, mientras me bombeaban el estómago. Mi madre estaba ahí y, por más triste que suene, fue la primera vez que sentí que me amaba. Tuvo que pasar algo tan terrible para que pareciera que le importaba o estuviera presente. En ese momento, sentí un pequeño alivio. No puedo decir que me sentí amada, pero parecía que, de alguna manera, sí le importaba. Por un tiempo, eso me hizo pensar que tenía que hacer cosas así para recibir un poco de atención de ella. Sin embargo, después de estar en observación en el hospital por un tiempo, me dieron el alta y mi madre volvió a su vida normal. Yo también volví a mi rutina, saliendo con pandillas, fumando, llegando a casa cuando quería y faltando a la escuela. A los 15 años, decidí vender sustancias. No trabajaba, mi madre no estaba presente y yo no conocía a mi padre. Empecé a vender esas cosas en la casa de mi tía sin que ella lo supiera. Creo que se dio cuenta cuando empezó a ver a los adictos tocando la puerta, buscándome. También a los 15 años conocí a un chico. Iba a una escuela en Fordham Road con unos amigos con la intención de pelear cuando un carro pasó junto a nosotros. Desde dentro del coche alguien gritó: «¡Hey, hey!». Pensé que le hablaba a mis amigos, pero él bajó del auto y se acercó a hablar conmigo. Yo solo tenía 15 años y sabía que él era mayor. Aún así, le mentí sobre mi edad. Conocí a este chico y empecé a enamorarme. Por primera vez, pude decir que experimenté lo que era ser amada, alguien que me decía cosas positivas. Nunca había escuchado que era bonita, talentosa o que alguien me quería, pero este chico comenzó a decirme todo lo que siempre había querido oír. Me llevaba a todas partes, me compraba cosas, ropa y zapatos. Hacía por mí lo que siempre quise que mi familia hiciera, pero que nunca hicieron. Algo en él me cambió. Dejé de pelear, me tranquilicé y aunque sabía que él era 6 años mayor que yo, le seguí mintiendo sobre mi edad. Sabía que mi cumpleaños número 16 se acercaba y, en ese tiempo, él era un rapero famoso. Lo reconocí de inmediato por sus videos en la televisión. Era parte de un grupo musical muy conocido, con videos en MTV y otros canales de televisión. Me llevó a muchos lugares, me cuidaba y yo empecé a cambiar. Dejé de ser la chica problemática y dejé de meterme en tantos problemas. Ya no quería estar en casa, solo quería estar con él. Él era famoso y, a donde quiera que fuéramos, la gente le pedía autógrafos y las chicas querían fotos con él. Sabía que, tarde o temprano, tendría que ser íntima con él, y aunque nunca antes había estado con nadie, era consciente de que él ya tenía experiencia. Entonces, investigué cuál sería la edad adecuada para eso, y me dijeron que 16 años era apropiado. Así que, en mi cumpleaños número 16, decidí que tendría una relación más cercana con él. Él nunca me presionó, pero tomé esa decisión por mí misma. Fue la primera vez y, poco después, descubrí que estaba esperando un bebé. No me di cuenta de mi embarazo hasta 3 meses después. Aunque me estaba perdiendo en las calles, no tenía información sobre temas relacionados con la vida adulta, ni sobre educación en ese sentido. En ese tiempo, no teníamos acceso a muchos canales de televisión e incluso en las escuelas no se hablaba de estos temas de manera adecuada. No sabía sobre métodos de prevención ni cómo cuidarme. No tenía una madre que me orientara. A los 16 años, embarazada y enamorada, decidí que quería pasar mi vida con ese chico. Fui al hospital por un dolor en el estómago y fue ahí donde me confirmaron la noticia. Recuerdo que le pregunté al doctor cómo había pasado eso, y él me explicó de forma sencilla lo que significaba estar en una relación y sus consecuencias.
En ese momento, fue la primera vez que alguien me habló abiertamente sobre ese tema. Tuve que decirle a mi novio que estaba esperando un bebé. Antes de hacerlo, se lo conté a mi abuela, quien me dijo que quizá debía esperar para ser madre, ya que todavía estaba en la preparatoria y no estaba lista para esa responsabilidad. Yo no entendía bien a qué se refería, pero me explicó sus preocupaciones y, en ese momento, consideré lo que ella decía. Sentía que mi vida se estaba volviendo demasiado difícil y como nunca tuve una madre que me guiara, no sabía cómo sería ser mamá. ¿Cómo iba a criar a un bebé en un ambiente tan inestable y hacer que pasara por las mismas dificultades que yo viví? Y no tenía idea de cómo sería cuidar de un hijo. Cuando le conté a mi novio, le dije que aún no sabía qué hacer, pero él me dijo que, sin importar la situación, debíamos seguir adelante. Fue entonces cuando me contó que había crecido con creencias espirituales, aunque con el tiempo se había alejado de ellas. Me explicó lo que significaba tener fe, y me dijo que siempre debíamos actuar con responsabilidad. Me habló sobre la importancia de tomar decisiones con conciencia y sobre cómo enfrentaríamos juntos lo que estaba por venir. Mi abuela no estuvo muy contenta con la decisión, y yo sabía que mi situación no era fácil. Mi madre estaba enfrentando problemas personales y siempre había tenido dificultades en su vida. Por eso, no pude contarle sobre mi embarazo. Solo tenía 16 años, estaba esperando un bebé y no tenía idea de cómo lo iba a criar. Mi familia no estaba de acuerdo con mi decisión, pero yo sabía que tenía que seguir adelante, sin saber muy bien qué hacer. Todavía estaba en la preparatoria y vivía con mi tía en un departamento pequeño y con mucha gente. No tenía trabajo ni dinero, así que no sabía cómo iba a cuidar de mi bebé. Mi novio me dijo que estaríamos juntos y que él se encargaría de todo, y yo empecé a creer que eso era posible. Un día me invitó a ir a la iglesia con él porque quería hacer una ofrenda. Acepté, pero no esperaba que, al entrar a la iglesia, la pastora fuera a hablar sobre la importancia de construir una vida con valores y principios. Dijo que las decisiones que tomamos pueden influir en nuestro futuro. Yo tenía 5 meses de embarazo y, al escuchar eso, empecé a reflexionar sobre mis elecciones. No entendía bien lo que significaba todo eso en términos espirituales, pero sentí algo dentro de mí que me hizo pensar en mi vida y en lo que estaba haciendo. Entonces le pregunté a mi novio si él ya había pensado en todo esto antes. Me confesó que sí, y empezó a hablarme más sobre su fe, diciéndome que todos, en algún momento, tenemos que reflexionar sobre nuestra vida y las decisiones que tomamos. Me habló sobre la importancia de actuar con responsabilidad y vivir de la manera correcta, y eso me hizo pensar en lo que vendría para mí y mi bebé. Yo estaba embarazada, con un novio con el que no estaba casada, y en mi familia nunca vi relaciones estables. No tenía muchos ejemplos positivos a mi alrededor. Fue en ese momento cuando decidí decirle a mi novio mi verdadera edad, porque él no sabía cuántos años tenía realmente. Yo estaba embarazada, iba a tener un hijo suyo, y sentí que tenía que contarle la verdad. Cuando lo supo, se quedó devastado, en shock. Él era 6 años mayor que yo, y sabía que podía meterse en problemas por eso. Me acompañaba a las consultas médicas, y cuando los doctores descubrieron su edad, no les gustó nada. Querían saber si yo había sido forzada a algo, o si me estaban obligando a tener ese bebé. Traté de explicarles que estaba enamorada, que mi familia sabía de mi embarazo y que, de alguna manera, lo aceptaban, aunque no era del todo cierto, porque nadie estaba completamente cómodo con la situación. Pero hice lo que creí correcto. Yo estaba enamorada, pero me sentía culpable por estar en una relación sin estar casada, y él hablaba mucho sobre Dios. Entonces, decidí que lo mejor era dejar de estar con él de esa manera. Me embaracé a los 16 años, en mi cumpleaños número 16, y di a luz antes de cumplir 17. Pasé por tanto en ese año. Tuve a mi hijo, que era muy amado por mi novio, su único hijo, y yo también lo amaba muchísimo. A pesar de no saber lo que era sentir el amor de una madre o un padre, yo sabía que amaba a ese bebé y que no quería tratarlo de la misma manera en que mi madre nos trató. No es que mi madre nos haya hecho daño, pero no estuvo presente como una verdadera mamá. Un mes después de dar a luz, algo terrible sucedió. Era alrededor de la medianoche. Yo estaba saliendo de la casa de mi tía para encontrarme con mi novio.
Mientras empujaba el carrito de mi bebé por la calle, escuché un gran estruendo y vi a la gente corriendo. Sabía que había sido un accidente de auto. Vi a mi hermano menor correr, así que le pregunté dónde estaba mi novio. Me dijo que había sido atropellado. Corrí para ver qué había pasado y lo encontré en el suelo, llorando y arrepintiéndose de sus errores. El accidente se veía grave. Su pierna estaba muy lastimada. El atropellamiento fue causado por una minivan que se subió a la banqueta después de una carrera ilegal, y las personas en el auto estaban bajo efectos de sustancias. El coche chocó contra la fachada de una tienda. Mi novio logró empujar a mi hermano, que tenía 10 años, fuera del camino, pero él terminó siendo golpeado por el auto y salió proyectado contra el edificio. Yo conocía a las personas que iban en el coche. Los paramédicos llegaron rápido, lo subieron a la ambulancia y lo llevaron al hospital Lincoln, en el Bronx, donde lo declararon sin vida. Nos dieron la noticia a mi abuela y a mí. Yo no podía dejar de pensar en él, arrepintiéndose y pidiendo perdón a Dios. Esa imagen quedó grabada en mi mente, no podía sacármela de la cabeza. Cuando me dijeron que había fallecido, me preguntaron si quería verlo, y yo dije que sí. Tenía a mi bebé en brazos y solo podía recordar sus palabras, cuando decía que no quería criar a su hijo de la misma manera en que él había crecido. Él quería guiarlo por el camino correcto, quería que tuviera una buena vida. Antes del accidente, había hablado de cómo quería cambiar su vida, acercarse a Dios y dejar la industria de la música. Incluso había sacado una licencia de seguridad para conseguir un trabajo estable, solo 2 días antes de morir. Cuando entré a verlo, todavía podía ver lágrimas corriendo por su rostro, aunque ya había sido declarado sin vida. Se había ido, y yo me quedé con mi bebé de apenas 1 mes, sin saber qué hacer. Estaba de vuelta en el punto de partida, ahora con un hijo y sin su padre, igual que yo, que crecí sin los míos. Solo podía pensar que el amor que había experimentado se había ido. Llegó y desapareció. Pocas horas después, como él era una persona conocida, la noticia se esparció y mucha gente llegó al lugar donde había sucedido el accidente. La iglesia a la que él me llevó cuando fui con él por primera vez me había hecho llenar una tarjeta con mis datos, mi número y mi dirección. Cuando se enteraron de lo que pasó, fueron a mi casa. No estaba ahí la primera vez que fueron, así que mi tía les dijo que regresaran al día siguiente. Al otro día, volvieron y me hablaron sobre Jesús. Me preguntaron, si hoy fuera tu último día, ¿sabes dónde pasarías la eternidad? Ellos dijeron que nadie tenía el mañana asegurado y que ustedes se estaban preparando para encontrarse, pero no pudieron. Me hicieron la misma pregunta otra vez. Si murieras hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? Y ahí mismo, en mi sala, me ofrecieron la salvación. Entregué mi vida a Jesucristo. No entendía todo, pero le entregué mi vida. Fui bautizada y comencé a servir al Señor, a confiar en Dios. Mi madre seguía en prisión y mi familia no entendía lo que me había pasado. Pocos días después, llegó el funeral. Fue en el funeral donde descubrí que el padre de mi hijo estaba casado. Conocí a su esposa ahí. Yo tenía 16 años. Todo pasó muy rápido. Me convertí en madre. Viví con él. Tuvimos un hijo y él me fue arrebatado. Y ahí, en medio de todo, conocí a su esposa. Todo comenzó a desmoronarse y yo solo intentaba seguir a Dios con mi hijo. Empecé a ir a la iglesia 2 veces por semana, a continuar mis estudios y a terminar la preparatoria. Me animaron a volver a la escuela y a buscar un trabajo para poder cuidar de mi hijo. Yo no quería que él terminara en un refugio. No quería que pasara por las mismas dificultades que yo enfrenté. Quería criarlo yo sola. Sabía que era la única que podía hacerlo. Pero ahora que había entregado mi vida a Jesús, que había sido bautizada y había nacido de nuevo, intentando servir a Dios, el enemigo se metió y usó a mi propia familia en mi contra. A los 17 años, estando en casa, tuve una discusión con mi tío, que también tenía problemas de adicción. Terminamos peleando, y yo llamé a la policía y presenté un reporte en su contra. Mi familia no estuvo nada contenta con eso. Mi abuela me echó de la casa y le dijo a la policía que yo no podía quedarme ahí. En ese momento, mi bebé tenía como 4 meses y yo no tenía idea de a dónde ir.
La policía me dijo que, como mi abuela había dicho que no podía quedarme en su casa, tendría que ir a un albergue. Yo sabía que no podía ir ahí, así que me quedé en la comisaría hasta la medianoche, desde como las 6 o 7 de la tarde, con mi bebé, sin saber qué hacer. Decidí llamar a una amiga de la primaria y le dije que estaba en problemas. Ella y su mamá fueron a ayudarme, y logré quedarme con ellas por unas semanas. Recogí algunas cosas de la casa de mi abuela, pero estaba muy molesta con la situación. Ya no quería saber nada de mi familia. Tenía 17 años, mi madre no estaba cerca, y yo no tenía un lugar donde vivir. Ellos sabían que no tenía a dónde ir, pero tampoco podía quedarme con mi amiga por mucho tiempo. Fue entonces cuando llamé a la iglesia y les conté lo que estaba pasando. Encontraron a alguien de la congregación que me ofreció un lugar donde quedarme. Me quedé con algunas personas de la iglesia, cambiando de un lugar a otro. Lo único que sabía era que no quería regresar al mundo de antes. No quería volver a las calles, ni a esa vida que llevaba antes, y no quería que mi hijo pasara por lo mismo que yo viví. Hablé con Dios y le dije: Señor, no quiero que mi hijo sea como yo. No quiero que pase por lo que yo pasé. Estoy tratando de confiar en ti, pero me está costando. Seguía escuchando las prédicas, los mensajes de ánimo, las palabras de aliento de todos, diciéndome que todo iba a mejorar, que Dios cambiaría mi vida, que solo tenía que confiar. Así que seguí siendo fiel al Señor y confiando en Él. Nunca volví a las calles, nunca busqué a un hombre para que me mantuviera, no volví a caer en malas decisiones, ni a vender cosas que no debía. Tampoco volví con mi familia. Confiaba en Dios, a pesar de las dificultades. Cuando cumplí 18 años, Dios me bendijo con mi propio departamento en Harlem. Mi hijo ya tenía 1 año, y yo seguía sirviendo fielmente a Dios. Fue entonces cuando el Señor puso en mi vida a mi esposo, dentro de la iglesia. Y eso es lo que Dios hace cuando confías en Él, cuando crees en sus promesas y te mantienes firme. Él cumple sus promesas. Conocí a un hombre en la iglesia, a quien Dios me reveló como mi esposo, y yo también recibí esa confirmación. Yo pensaba: no conozco a nadie en mi familia que esté casado, no sé lo que es ser esposa. Pero este hombre me amaba y estaba dispuesto a ser un padre para mi hijo, aunque no fuera su hijo biológico. Fue entonces cuando comencé a ver cómo Dios me estaba transformando. Yo hablaba con Dios y le decía: Señor, con todo lo que he pasado, siempre pensé que no valía nada, que mi vida no tenía sentido, que mi crianza y mi pasado definían quién soy. Pero aprendí en Cristo Jesús que mi pasado no dicta mi futuro en Dios. Y Dios me estaba mostrando que Él tenía algo mejor para mí, que sus planes para mi vida no eran de mal, sino de bien, y que Él tenía un propósito para mí. Así que seguí confiando en el Señor y me casé. Conocí a mi esposo, me casé, y ya llevamos casi 20 años juntos, sirviendo a Dios. Pude criar a mi hijo en la iglesia, y hoy tengo 3 hijos. Lo que Dios hizo por mí es algo increíble, porque pude llevar a mi familia a los pies de Jesús. Logré llevar a mis seres queridos a la iglesia, donde entregaron sus vidas a Cristo, e incluso algunos fueron bautizados. Dios me usó, incluso cuando yo pensaba que mi pasado me definía. Él me mostró que mi pasado en realidad me había preparado para ayudar a otros. Compartí mi testimonio con mis familiares, con mis hermanas, con mis hermanos, con todos aquellos que estaban pasando por lo que yo pasé, y los llevé a Cristo. Mi vida fue transformada, y cuando mi madre salió de la prisión, pude llevarla a la iglesia para que ella también entregara su vida a Jesús. Eso fue lo que Dios hizo en mi vida. Me transformó. Me permitió formar un hogar bendecido. Recuerdo que, debido a la situación de mi madre, que estaba en prisión, mi familia vivía en el departamento de mi tía. Ella recibía ayuda del gobierno, como el programa de vivienda de la sección 8, que cubría parte del alquiler. Pero cuando se dieron cuenta de que había personas en la casa que no debían estar ahí, tuvimos que irnos para que ella no perdiera el departamento. Entonces nos mudamos a un refugio y poco después, cuando tenía 17 años, terminé siendo expulsada de la casa. Dios hizo un giro total en mi vida
transformó todo, porque pasé de no tener un hogar a tener mi propia casa. Eso es lo que Dios puede hacer por ti. Con solo 20 años, logré salir de la calle y tener mi propio hogar. No tenía nada, pero hoy, confiando en Dios, soy autora de 2 libros inspiradores y soy evangelista internacional. No solo he predicado en Estados Unidos, sino que también he compartido el Evangelio de Jesús y mi testimonio en diferentes partes del mundo. Dios me ha usado para tocar a muchas personas en distintos países con mi historia, con el Evangelio y con mis libros. Y eso es lo que estoy haciendo hoy con mi testimonio. Recuerdo que estaba en mi apartamento. Mi hijo tenía 1 año, y aunque tenía mi propio hogar, todavía estaba enfrentando muchas dificultades económicas. No tenía dinero para comprar comida, y mi hijo estaba conmigo. En ese tiempo, llevaba más de 1 año sin contacto con mi familia, así que no tenía a quién acudir. Me arrodillé y le pedí a Dios: Señor, confío en ti, creo en ti, he visto lo que has hecho hasta ahora, pero aún necesito ayuda, todavía necesito tu ayuda. Luchaba con el tema del perdón, todavía guardaba resentimiento contra mi madre. Y fue en ese momento cuando Dios me habló. Escuché su voz diciéndome: entrégamelo, déjamelo a mí, suéltalo todo. Y logré entregárselo, mientras clamaba a Él. Fue entonces cuando sentí que mi corazón comenzó a ablandarse. En ese momento, decidí contactar a mi familia, después de más de 1 año sin hablar con ellos. Ni siquiera imaginaba que ellos habían intentado buscarme. Sabían que cuando me fui, mi hijo aún era un bebé de pocos meses. Ahora, él estaba cerca de cumplir 2 años, y yo nunca había regresado a visitarlos. En ese tiempo, mi madre aún estaba en prisión, así que contacté a mi abuela y fui a visitarlos. Cuando los vi, me di cuenta de que el perdón estaba comenzando a entrar en mi corazón. Aunque nadie se había disculpado, yo los perdoné. Tuve que dejar ir el resentimiento contra mi madre, mientras ella aún estaba en prisión, para poder amarla cuando regresara. Dios tuvo que trabajar en mi corazón mientras ella no estaba, y eso requirió mucha oración de mis pastores, mucha oración de mi parte, y muchos ayunos para poder liberarme de eso, porque esos sentimientos de falta de perdón, resentimiento y enojo pueden consumirnos por dentro. Como dijo Jesús, algunas cosas solo pueden resolverse con oración y ayuno, pero fue en ese momento cuando entendí: entrégaselo todo a Jesús, déjaselo todo a Él. Él nos dice que le entreguemos nuestras cargas, y eso fue lo que hice. Le entregué mi carga y sentí liberación. Sentí que el peso sobre mis hombros había desaparecido. Aferrarte a ese resentimiento te va a destruir. Nunca llegarás lejos si sigues aferrado a ese dolor. Tienes que reemplazarlo con amor. Dios es amor. Jesucristo es amor. Es por amor que Él dio su vida por nosotros, ¿no es así? Necesitas perdonar. Él dijo: perdona, para que tu Padre Celestial también te perdone a ti. Si tienes a Jesucristo en tu corazón, si el Espíritu Santo habita en ti, entonces debes amar. Tienes que amar. Tienes que soltar. Tienes que perdonar. Puede que no sea fácil, pero es posible. Se puede hacer a través de Jesucristo. No lo lograrás solo. Yo no pude hacerlo sola. Necesité del amor de Jesús, del amor que Él tiene por mí, para que pudiera extender ese amor a aquellos que me lastimaron, que me abandonaron, aquellos que parecían no querer nada conmigo. Así que, si estás pasando por esto ahora, entrégaselo a Jesús. Dios lo reemplazará con amor. Él te dará un corazón dispuesto a perdonar, porque Él te ha perdonado si le pides perdón. Él dice que es fiel y justo para perdonarte, y a veces necesitamos perdonar, incluso cuando la otra persona no ha pedido perdón. Ese es el amor de Dios. Eso es libertad. Eso es lo que la salvación hace por ti. Cambia tu corazón. Si pudiera hablar con mi versión de niña, le diría: te amo. Jesús te ama. Tu pasado, todo lo que estás atravesando, Dios tiene algo más grande para ti. Tienes un propósito. Fuiste llamada antes de ser formada en el vientre de tu madre. Dios tiene un plan para ti. Puede parecer que no hay esperanza. Puede parecer que no eres amada.
Puede que incluso pienses que la calle es la solución. Tal vez sientas que necesitas unirte a personas que están pasando por lo mismo que tú para encontrar amor o consuelo. Pero yo te diría, ven a Jesús, entrégale tu vida a Jesús. Dios puede cambiarlo todo. Tienes un propósito en Dios. Estás aquí por una razón. Él te ha protegido con un propósito. Jesús, para mí, es exactamente quien Él dice que es. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el creador de este mundo y de todas las cosas en él. Es el amigo de todos. Es el sanador de los enfermos, el proveedor, el libertador, el que abre caminos. Es el dador de vida y el que trae paz a todos los que lo aceptan. Él es el Cristo. No porque Pedro lo haya dicho, sino porque Él se ha revelado a mí y puedo dar testimonio de lo que Pedro habló. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Y no hay nadie como Jesucristo. Él es la única respuesta. Piauto para todos los que están viendo esto, si no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, conózcanlo. En Mateo 11:28, Él dice, «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso». Él te está llamando a ti, que te sientes roto, que estás oprimido, que estás sufriendo y pasando por dificultades. Él dice, «Vengan a mí y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Nada ni nadie más podrá llenar el vacío que hay dentro de ti. Ni el dinero, ni la fama, ni una carrera exitosa, ni un auto, ni una casa, ni siquiera la religión, ni los placeres momentáneos. Sin Dios, tu vida estará vacía, tu vida carecerá de propósito, tu vida será en vano, porque Él te creó para que estés conectado con Él. Así que, si aún no has entregado tu vida a Jesús, hazlo hoy. Él te está llamando. Él dice, hoy es el día de salvación. Él te perdonará. No importa lo que hayas hecho, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa de dónde vengas, Jesús te está llamando. Y para ustedes que ya forman parte del cuerpo de Cristo, mis hermanas y mis hermanos, mi mensaje de ánimo es este: perseveren hasta el final. Sé que los tiempos son difíciles, sé que no es fácil, sé que el enemigo anda buscando a quien pueda devorar, pero resistan hasta el final. Jesús es su recompensa. No se comprometan, no se inclinen, no cedan. Perseveren hasta llegar al cielo, porque ahí estarán por mucho más tiempo que aquí en la tierra. Amén. Ahora depende de ti. Después de escuchar todo esto, ¿cuál será tu siguiente paso? ¿Estás dispuesto a perdonar, a ver tu historia con nuevos ojos y a confiar en que hay un propósito mayor para tu vida? El cambio no sucede de la noche a la mañana, pero empieza con una decisión, la de no seguir atrapado en el dolor y en el pasado. Pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy esperando para dar este paso de fe, buscar ayuda y reconectarme con la esperanza que Dios me ofrece? No te conformes con una vida sin rumbo. Corre tras lo que Dios tiene para ti. Tu jornada continúa a partir de ahora. Quiero animarte a no solo absorber este testimonio, sino a ponerlo en práctica. Vale la pena reflexionar. ¿Cómo puedes aplicar estos principios en tu día a día? ¿De qué manera vas a demostrar amor, perdón, perseverancia y confianza, incluso en tiempos difíciles? Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás más mensajes que alimentarán tu fe, fortalecerán tu caminar y te ayudarán a crecer en todas las áreas de tu vida. No fue fácil entrar a la masonería. Es como una verdadera prueba de resistencia. Es bastante difícil y generalmente lleva tiempo. Esto sucede porque se debe ser considerado digno de ingresar. La decisión depende de la apreciación de la logia, que evalúa si tienes o no las cualidades necesarias. Me presenté ante el presidente del organismo que iba a dirigir. Cuando entré en su oficina, lo saludé formalmente con «Señor presidente».
Él me tendió la mano y me hizo un apretón de mano masónico. Mi primera percepción sobre el aspecto luciferiano de la masonería ocurrió en el grado de maestro. En ese momento no presté mucha atención a eso. Solo llegué a comprender completamente este aspecto cuando recuperé mi fe y comencé a asistir nuevamente a la iglesia. Fue entonces cuando percibí el peligro que la masonería representa para el alma, para la salvación. Al convertirse en maestro en la masonería, el masón se convierte espiritualmente en un continuador de la línea de Caín. Si te has sentido tocado por este testimonio y quieres ver esta historia y más historias como esta, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos experiencias poderosas que pueden transformar vidas y fortalecer la fe. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita para recibir notificaciones y únete a nuestra comunidad de fe y esperanza.